Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Nuevamente con ustedes el Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Con ustedes el pastor Gustavo Ariel Chiménez desde la ciudad de San Lorenzo, aquí en la República del Paraguay, para todo el mundo. Estamos nuevamente para continuar con la Escuela Bíblica Ministerial Masada, Yeshua, la roca de nuestra salvación. Sea la paz del Señor para todos nuestros queridos hermanos. Saludamos rápidamente a nuestra hermana Lidia, a nuestra hermana María Fernández y a toda su familia. Mi amada esposa Cristina María, que el Señor le bendiga. A la sierva del Señor, siempre ayudando en este ministerio que pretende llevar la luz no solamente en Paraguay, sino también al mundo entero a través de esta plataforma que el Señor nos está permitiendo en este último tiempo. Dice el libro de Deuteronomio: mi enseñanza goteará como el rocío, y realmente, como dice también el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó, rechazó el conocimiento. Entonces sabemos que es muy importante tener la instrucción, la revelación del Señor, la revelación de su palabra, y sobre todo, como venimos hablando en las últimas clases, también ser lleno evidentemente del poder del Espíritu Santo, sin el cual es imposible poder vivir en la altura espiritual que la palabra del Señor declara o demanda para cada uno de nosotros. Bendecimos la República del Paraguay, donde nos encontramos, a todos nuestros queridos hermanos, también a la República Argentina. Sabemos que muchos están conectados desde allí. La hermosa República Oriental del Uruguay, donde el Señor también me permitió servir durante algún tiempo, y a todas las naciones del mundo. Sean todos bienvenidos, y todos, creo que como termina el libro de Apocalipsis, estamos diciendo: ven pronto, Señor Yeshua. Vamos a orar entonces y a proseguir con la enseñanza. Estamos terminando, falta un poco más para terminar este bosquejo bíblico, deshaciendo las obras del diablo, donde estamos tocando varios puntos. Habíamos quedado, o estamos todavía incursionando, como hoy hemos titulado, en la importancia de expulsar esos espíritus malignos en la autoridad del Hijo de Dios, de Yeshua el Mesías, para que podamos experimentar la verdadera libertad en el Señor, tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Padre, te damos gracias, encomendamos esta reunión en tus manos, este momento delante de ti. Señor, seas tú bendiciendo las comunicaciones en el precioso nombre de Yeshua. Padre, Señor, también reprendemos toda oscuridad, toda tiniebla que quiera estar oprimiendo, que quiera bloquear nuestras vidas, en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, en cada barrio de donde se encuentran mis hermanos, en cada localidad, tú estés, Señor, reprendiendo toda fuerza del mal. Proclamamos tu victoria, Señor. Tú has vencido, tú eres el león de la tribu de Judá, Señor. Eres nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Has vencido al imperio de la muerte. Te has levantado, mi Señor, al tercer día. Estás vivo a la diestra del Padre y estás dispuesto a salvar y a rescatar aún al más vil pecador que se arrepienta de sus maldades genuinamente. Ha de recibir el perdón de los pecados, y no solamente el perdón, sino también, obviamente, el poder del Espíritu Santo para poder empezar a activar en una vida totalmente espiritual para la gloria de Yeshua el Mesías. Señor, unge esta reunión, unge mi vida, unge la vida de mis hermanos, danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, danos luz, Padre, revelación del cielo para comprender tu palabra, porque como declara la Escritura, separados de ti nada podemos hacer, absolutamente nada, mi Señor. Somos dependientes de ti en todo sentido, mi Señor. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, tú lo eres todo, Señor. Te amamos, te bendecimos. Yeshua precioso, aleluya, nos estamos preparando para aquel glorioso día y para toda la eternidad maravillosa, como también venimos hablando, que tú tienes por delante para todos aquellos, Señor, que confían en ti. En el nombre poderoso de Yeshua decimos todos amén y amén. Bien, queridos hermanos, continuamos con esta enseñanza. Llegamos hasta el sexto
espíritu, veníamos viendo entonces, en primer lugar, el espíritu de fornicación. Estoy simplemente repitiendo un poco. En segundo lugar, el espíritu de soberbia. En tercer lugar, el espíritu de angustia, de tristeza. El espíritu de esclavitud, número 4. Espíritu de miedo, de cobardía, número 5. Y número 6 estuvimos viendo los espíritus engañadores y la doctrina de demonio. Son entonces, conforme a la declaración de la palabra, espíritus que se mueven, espíritus que existen, que son reales y que nosotros tenemos que reprender, y que lo podemos hacer, obviamente. Si estamos alineados con el Eterno, tenemos la victoria asegurada. Vamos al punto número 7. Hemos hecho una lista no muy extensa, pero una lista importante para que tengamos en cuenta todo esto a la hora de orar, a la hora de entrar en la guerra espiritual, porque son cosas que detectamos, son cosas que vemos dentro del ambiente de las familias, de las ciudades, de las congregaciones, y no podemos avanzar, ¿verdad? Si estos espíritus están reinando, si estos espíritus están teniendo el control de nuestras vidas, de nuestros hogares, de la nación, y el Señor nos ha puesto para que seamos luz en medio de una generación perversa y tortuosa, y entonces el Señor nos ha ungido con autoridad para abrir camino. El Señor lo va a hacer, pero necesita utilizar nuestras vidas. Número 7, vamos a ver el espíritu de fascinación o el espíritu de hechizo. Lo encontramos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Acuérdense que la epístola escrita a los Gálatas es una epístola que habla mucho en contra de ese espíritu de religiosidad, de legalismo. Hago la aclaración, no en contra de la ley del Señor, porque la ley del Señor, ya los que me conocen saben que siempre decimos, obviamente está vigente, sino en contra de ese espíritu de religiosidad, de legalismo, de doctrinas de hombre, para que usted entienda un poco lo que vamos a leer ahora. Gálatas capítulo 3, había muchos prosélitos que se habían convertido al judaísmo y que ahora estaban recibiendo a Yeshua, el Mesías, pero que todavía estaban bajo una influencia muy grande de religiosidad. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3.1 escribe lo siguiente y dice: oh Gálatas insensatos, ¿no? Ya comienza con una palabra evidentemente bastante fuerte, los trata de personas necias, de personas insensatas. Dice: ¿quién os fascinó o hechizó? Eso es lo que significa un poco la palabra hechizar, para desobedecer así a la verdad. Entonces, mi hermano, es evidente que el diablo trabaja, como lo venimos hablando ya hace varias clases, para que nosotros nos deslicemos, nos desviemos de la verdad, para que nosotros neguemos la verdad del Señor. Y la verdad obviamente se refiere a los mandamientos, como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. En toda la revelación bíblica hay muchísimas verdades que si nosotros las practicamos van a traer muchísimo bienestar a todo nuestro ser. Y entonces había un problema que el apóstol Pablo tenía que solucionar con la autoridad del Señor a través de la enseñanza que él traía. Y él pregunta entonces: ¿quién los hechizó para desobedecer hacia la verdad? Obviamente hay un gran enemigo, lo venimos diciendo desde el principio, es el diablo, el padre de la mentira. Así como el Señor le dijo a los religiosos en el templo en Jerusalén: ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, con minúscula, refiriéndose al diablo. O sea que Yeshua mismo estaba diciendo que los religiosos ya se estaban desviando de la verdadera ley del Señor y estaban imponiendo sus propias tradiciones. Y evidentemente tenemos que reconocer que detrás de esa conducta hay un espíritu o varios espíritus malignos que están fascinando en la mente de ese hombre, de esa mujer. Aún puede ser de un líder, aún de un pastor que tiene puertas abiertas por algún tipo de pecado. Puede ser la soberbia, puede ser porque está siguiendo un evangelio liviano para su propia conveniencia. O Gálatas insensatos, Gálatas 3.1, ¿quién los hechizó para desobedecer así a la verdad? Conocemos muy bien las palabras de Yeshua. Él dijo: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Ustedes, ante cuyos ojos ha sido ya representado Yeshua como crucificado
en ustedes mismos. No hay mayor mensaje dentro de la revelación bíblica, y esto era lo que cuestionaban los judíos de la época y aún los griegos, como Pablo habla cuando les habla a los corintios, ¿no? Ellos pedían señales, ¿verdad? Pero una gran señal que Yeshua mismo habló antes de morir y resucitar, él decía que dejaba una gran señal, que así como Jonás descendió al vientre del pez, 3 días él iba a descender, obviamente, a las profundidades del Sheol, a testificar acerca de que el tiempo del Mesías, de su primera venida, se había cumplido y que él estaba venciendo al diablo, a la muerte, al pecado y al mundo, y después posteriormente resucitó al tercer día. Como bien sabemos, está a la diestra del Padre y por medio de su Espíritu está dentro de nuestros corazones. Y obviamente el diablo pone en duda todo esto que estoy mencionando, quiere poner incredulidad. ¿Será que Yeshua resucitó? ¿Será que Yeshua es verdaderamente el Señor y Salvador del mundo? Aún las Escrituras declaran que en algún momento el siervo del Señor y primo en la carne de nuestro Señor Yeshua, Juan el Bautista, dudó en algún momento cuando estaba en la cárcel. Le mandó a sus discípulos a que le dijeran al maestro si realmente era la persona que esperábamos, y Yeshua le contestó: los ciegos ven, los cojos andan. Eran señales obviamente netamente mesiánicas. Entonces, hermano, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de espíritu de fascinación o de hechizo, otro espíritu que tenemos que reprender es el espíritu de incredulidad, que quiere atacar las mentes, los corazones, para que nosotros abandonemos el camino que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Gálatas 3:2 dice: una sola cosa deseo saber de ustedes, ¿habéis recibido al Espíritu Santo por las obras de la ley? La traducción Reina Valera es un poco frágil en este aspecto. Acá cuando habla de las obras de la ley, y es por eso que muchos malinterpretan, ¿verdad? Porque se tradujo la palabra ley para muchas cosas. Hay ley de pecado, está la ley de la Torá, entonces tenemos que discernir todo esto. Acá está hablando por las obras de la ley, o sea, la sujeción al legalismo. Por eso les anticipé al principio, esta carta es una carta que el Señor le guía al apóstol Pablo a reprender mucho el legalismo, no la ley, sino el legalismo que existía en aquellos días y que querían poner por encima de la verdadera revelación del Señor. Recibieron el Espíritu Santo por las obras del legalismo, yo lo voy a traducir, o por la obediencia a la fe que se os ha predicado. La obediencia a la fe no es otra cosa que obedecer realmente a lo que dice la verdadera revelación del Señor. Cuando nosotros obedecemos a la revelación del Señor, se lo dice un ex-ateo, comunista y alcohólico, que aproximadamente, no estoy recordando muy bien, pero creo que al mes en mi casa solo recibí ese sumergimiento, lo que se llama el bautismo de fuego, ¿no? El don de las lenguas y muchas cosas más que el Señor me ha dado a través de los años, cuando nosotros realmente nos arrepentimos, cuando nosotros nos volvemos al Señor. Ese espíritu de hechizo, ese espíritu de fascinación de las cosas del mundo se va de nosotros y entra el poderoso Espíritu Santo que comienza a guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Gálatas 3:3, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, porque a pesar del legalismo que imperaba en esa zona, había un remanente que había empezado en el Espíritu, que había reconocido que el Eterno vino en carne, que Yeshua es la palabra, es el verbo que murió, que resucitó, que venció a la muerte, al diablo. Habían empezado en el Espíritu. Gálatas 3:3 dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne, ahora van a parar en la carne, dice otra versión. Y esto lo venimos hablando. ¿Se acuerda que en la clase anterior hablamos bastante del rey Saúl, cómo rápidamente comenzó a entrar él en diferentes desobediencias y lo tomó un espíritu de locura que lo estaba manipulando a tal punto que se convirtió en una persona netamente violenta, que trató en varias oportunidades de matar
a David, que posteriormente fue el rey de Israel, y vemos en la Escritura que Saúl fue ungido por el Espíritu del Señor. Él también comenzó por el Espíritu, pero fue hechizado, fue fascinado. ¿Por qué? Porque comenzó como el querubín protector, Lucifer, llamado hoy Hayatán, el adversario de Dios, comenzó a caer en la soberbia, comenzó a mirarse a sí mismo, a tal punto que la Escritura dice que Saúl llegó a hacerse un monumento, y bueno, como vengo diciendo, desobedeció en reiteradas oportunidades, y eso abrió puertas para que el enemigo pudiera tomar posesión de la vida de Saúl. Entonces Gálatas 3:3 nos está diciendo, hermano, que tengamos cuidado. Si hemos comenzado en el Espíritu, sigamos en el Espíritu. Pero en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, en el Ruach Hamed, en el Espíritu de verdad, porque hay otros espíritus, y esta carta de Gálatas está hablando más que nada de los inconvenientes dentro de la congregación. Ya sabemos que allá afuera en el mundo hay infinidad de espíritus perturbadores, pero esta carta se está refiriendo a cómo muchos se van debilitando en cuanto a muchas verdades que conocieron, verdades que recibieron inclusive por revelación del Señor. Por eso Pablo habla a los corintios en un momento, qué importante, el que esté firme, mire que no caiga. Mi hermano, el diablo va a volver a atacar, lo venimos hablando hace meses. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a insistir con sus estrategias, con sus ataques, va a lanzar sus engaños, sus mentiras, va a venir con apariencia de piedad, va a venir vestido de religioso, se va a vestir en apariencia de cierta espiritualidad, pero nosotros tenemos que estar bien atentos, orando y velando. Por eso es importante conocer las Escrituras para no ser engañados. Este grupo que estaba en Galacia estaba siendo fascinado, estaba siendo hechizado. Claro, hablamos de estas cosas y algunos se sorprenden, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, el hechizo, la brujería está, no sé, con el brujo, con el hechicero. Pero hermano, hablamos en la clase pasada, hace una semana, cuando hablamos de Saúl, y búsquelo luego usted en la concordancia, en 1 Samuel capítulo 15, es una palabra muy conocida. El profeta Samuel, luego de la desobediencia, le dice a Saúl, por cuanto desechaste la palabra del Eterno, el Señor te ha desechado. No, porque dice la Escritura que la rebelión es como pecado de adivinación o de brujería. Entonces, ahí entendemos por qué Saúl se endemonió, y ahí entendemos por qué muchas congregaciones están endemoniadas. Yo puedo hablar con toda autoridad porque por muchos lugares donde el Señor nos ha llevado, hemos visto congregaciones totalmente endemoniadas, o por lo menos muchas personas también endemoniadas, y esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de la causalidad. Se dejó de lado la palabra del Señor y por lo tanto se cumple lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. Desechaste la Torá, desechaste la palabra del Señor, entonces obviamente en ese instante se abre un portal, una puerta muy grande para que el enemigo pueda entrar. Justamente lo que necesita el enemigo es que nosotros seamos desobedientes, y entonces tranquilamente él podrá entrar con sus legiones y apoderarse de una vida, de una congregación, de una nación, etcétera, etcétera. Dentro de este séptimo espíritu que estamos viendo en esta noche, vamos al libro de Nahum. En el libro de Nahum se nos habla de la ciudad de Nínive, que como bien sabemos Nínive fue perdonada cuando el profeta Jonás llevó la palabra de advertencia, de amonestación, pero el libro de Nahum nos habla que unos cuantos años más adelante, porque Jonás fue más o menos en el 700 antes del Mesías, y para el tiempo del 525 aproximadamente, Nínive fue destruida porque no se mantuvieron en ese primer arrepentimiento que habían tenido cuando el profeta Jonás había llevado la palabra de advertencia. Vamos a ver Nahum capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el espíritu de hechicería? Es que justamente esta ciudad era proclive, tenía esa inclinación a desviarse rápidamente de los propósitos del Señor. No solamente Nínive. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ahí vemos
Cuando Moisés subió al monte Sinaí, la voz del Eterno le dijo a Moisés: desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto rápidamente se ha apartado del camino que les mandé. Y Moisés se encontró con esa terrible situación donde estaban construyendo el becerro de oro, estaban cayendo en la idolatría, y evidentemente en medio de ese paganismo había orgías, había inmoralidad, había espíritu de fornicación, como ya hemos estudiado, y seguramente espíritu también de hechicería, de brujería. Venían con esas inclinaciones, las tenían dentro de su corazón, las habían aprendido en la tierra de Egipto. Nahum 3:1: ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de fraudes y de extorsiones y de continuas rapiñas. Se oye estruendo de látigos, estruendo de impetuosas ruedas y de relinchos de caballos y de carros ardientes y de caballería que avanza. Obviamente venía otro imperio a destruir la ciudad de Nínive, permitido por el Señor. Verso 3: y de relucientes espadas y de relumbrantes lanzas y de muchedumbre de heridos que mueren y de grandísima derrota, son innumerables los cadáveres, los unos caen muertos encima de los otros. Es tremendo cuando el Señor ya hace juicio, da la sentencia sobre una ciudad, un pueblo, una nación que no se ha mantenido en ese genuino y verdadero arrepentimiento. Sobre todo el versículo 4 quiero que podamos estar leyendo. Nahum 3:4, son libros que a veces no se tocan demasiado. Dice: todo esto por causa, ¿no? Porque uno lee los primeros versículos y son muy fuertes, ¿no? Viene una gran destrucción, pero dice el versículo 4: todo esto por causa de las muchas fornicaciones. Esto ya lo hemos estado tocando, de la ramera bella y agraciada, ¿no? Porque Nínive era una ciudad como muchas, ya vamos a leer algún comentario, o muchas ciudades, ¿no? Que parecen muy hermosas, pero no hermosas en el sentido espiritual, sino que son hermosas no para la carne, para el pecado, para seguir las tentaciones, lastimosamente, del diablo, ¿no? La gente mucho quiere ir a las ciudades y quiere tomarse varios tragos en alguna taberna, drogarse, que hoy está a la orden del día, las discotecas, la música satánica, las orgías y cosas terribles que están aconteciendo en este último tiempo. Dice: todo esto por causa de las muchas fornicaciones de la ramera bella y agraciada, la cual posee el arte. Acá nos detenemos, viene algo importante: el arte de hechizar. Ese es el arte del diablo. Muchas veces hemos escuchado historias, el marido, la esposa se fue con otro de una manera abrupta, terrible, cuando uno escucha la historia, que ese matrimonio parecía un matrimonio fiel. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo quiere entrar. El enemigo quiere destruir los hogares, quiere destruir las familias, quiere destruir las congregaciones. Acá en Paraguay hemos apreciado congregaciones que han sido destruidas por personas que entraron con esa supuesta belleza, muy agraciados. Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Uy, querido hermano, querida hermana, pero venían con el puñal de Satanás, con un propósito muy definido de destruir la congregación de los santos. Dice: la cual posee el arte de hechizar y ha hecho esclavos de sus fornicaciones a los pueblos y de sus hechizos a las familias. Entonces, hermano, estos demonios los tenemos que echar fuera. Permítame unos instantes compartirle un breve resumen que estuve colocando. Nínive utilizaba su belleza. Vamos a entender por qué Nínive va a ser destruida. Nínive utilizaba su belleza, su prestigio y poder para seducir a otras naciones, o sea, hacía determinadas alianzas y luego se las comía, luego las tragaba, luego las devoraba. Por eso, hermano, tenemos que prestar atención a lo que dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual. Particularmente, y aprovecho la ocasión, no porque
Para el Señor, bueno, somos sus siervos, pero parece que para muchos que nos vienen escuchando últimamente, no somos más que una personita más. Y digo esto, hermano, porque yo no escatimo saliva y palabras para decirle a los jóvenes, esto no te conviene, esto es lo que dice la palabra del Señor, no te una en yugo desigual, pero sigue adelante igual. ¿Por qué? Porque son rebeldes, son soberbios, no quieren aceptar la palabra del Señor, no quieren aceptar también los ministerios ungidos por el Señor, que somos enviados para declarar las verdades del reino. Entonces Nínive era una ciudad bella, prestigiosa, que seducía a otras naciones. Como una prostituta, la sedujo para que cayeran en falsas amistades. Luego, cuando las naciones bajaban la guardia, pensando que Asiria era su amiga, recuerda que Nínive estaba dentro del imperio asirio, esta las destruyó y saqueó. Hermosa e impresionante en su exterior, Nínive era una ciudad inmoral y traicionera en su interior. Justamente ayer en un culto veníamos hablando acerca de todo esto. No he tenido o no me han faltado varios problemas cuando hablo esto. Algunos hermanos que no tienen la revelación del Señor se enojan a veces conmigo, me dicen, pero Pastor Chimenez, ¿usted cómo va a hablar de esta manera? Usted no confía en nadie. Yo no confío en nadie, yo no puedo confiar en tu carne, tú no puedes confiar en mi carne. El único confiable que yo sepa es el Señor, el único confiable es el Espíritu Santo, la única confiable es la palabra del Señor. Muéstrame tu fruto y te diré quién eres. Hay muchos que exigen, confía en mí, pero no puedo confiar demasiado. Veo fornicación, veo hechicería, veo soberbia, veo queja, veo murmuración, veo chisme, veo maldad, veo insensatez, veo necedad, veo robo, veo mentira, veo engaño, veo un temperamento carnal. ¿Cómo quiere que confíe en usted? Solamente, hermano, como siempre les muestro el vaso, el agua es el Espíritu. Si llegara a esto al menos, sería ya una bendición. Aunque la palabra declara que seamos sumergidos en el Espíritu. Solamente podemos confiar donde está el agua, que no es suya, no es mía, es el Espíritu del Señor. En realidad nos apoyamos en lo que hay del Señor en su vida o en lo que hay del Señor en mi vida. No se enoje. Entonces, mis hermanos, el diablo es un gran estratega, mucha belleza, pero una belleza carnal, una belleza destructiva. Nosotros tenemos que mirar la belleza espiritual, la belleza de la santidad, la belleza de la justicia del Señor, la belleza de la cruz, la belleza, amigo hermano, del sacrificio del Señor. Nínive era inmoral y traicionera en su interior. A veces detrás de fachadas hermosas yacen seducción y muerte. No permita que una institución, compañía, movimiento, persona atractiva lo seduzca de tal manera que rebaje sus principios espirituales. Entonces, hermano, esa es la gran estrategia, ¿no?, del enemigo. Esa estrategia utilizó para convencer a una tercera parte de ángeles que se rebelaron juntamente con el querubín. Esa estrategia utilizó en el huerto del Edén, que hemos hablado suficientemente. No, tranquilo, no, el Señor dijo eso, pero ustedes coman, no morirán. Cuánta seducción, mi hermano, los que hemos estado algún tiempo en el mundo, hemos recibido esa seducción. En mi caso, yo que estuve en el alcohol, empezaba a probar la marihuana, la noche, la prostitución, las prostitutas, la inmoralidad, y uno creía que esa era la gran vida. Qué tremendo, mi hermano. ¿Cuántas de esas seducciones terminan mal? ¿En qué sentido? Digo, terminan mal porque te agarraste un SIDA, y que si no te arrepentís, y el Señor no tiene misericordia de tu vida, vas a morir con el SIDA, vas a morir con cáncer de pulmón por el tabaco, vas a morir de alcoholismo. Yo agradezco al Eterno, hace 33 años me sacó de ese mundo de la inmoralidad. Estaba en la inmoralidad, estaba en el alcohol, había tenido ciertas enfermedades por estar en ese estilo de vida. Y hoy soy bendecido con la fuerza, con el vigor del Señor. Entonces, hermano, estamos viendo este espíritu de fascinación, de hechicería, que hemos visto por lo menos 2 ejemplos
en la congregación de Galacia. Estamos viendo el ejemplo de Nínive, que en el 525 va a ser destruido por Cambises, rey de los persas. Asiria reinó mucho tiempo, la ciudad de Nínive estuvo un buen tiempo de pie. Acuérdese, por el año 700 fue enviado Jonás, se arrepintieron, el Señor les perdonó, pero les duró muy poco tiempo. Y eso es lo que venimos hablando en los últimos estudios, hermano. Hay gente que hoy está acá arriba, mañana vuelve a bajar, son eufóricos. Hoy sigo al Señor, hoy amo al Señor, aleluya, oh gloria al Señor. Mañana están en Egipto, mañana están de vuelta en Nínive, mañana están en Asiria, mañana se están abrazando con el diablo de vuelta. Queda muy poco tiempo, hermano. La segunda venida de Yeshua está muy cerca, no estamos para jugar. Tenemos que afirmar nuestro corazón en el pacto con el Dios de Israel. Tenemos que ser, como dice la Escritura, mujer de un solo marido. ¿Quién es nuestro marido? Es Yeshua, el Mesías. Nos estamos preparando para casarnos con Él. Vamos de vuelta al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Seguimos viendo el espíritu de fascinación o de hechizo. Gálatas 5, 19. Y esto que veníamos hablando, hermano, quiero llevarlo, aunque algunos se molesten, pero estamos acá para hablar verdad en el Señor, a la fascinación también de las congregaciones. Algunos dirán, pero bueno, Pastor Chimel, al final usted está pateando en contra. No, yo no estoy pateando en contra. Yo amo el pueblo del Señor, amo las congregaciones santas, pero recuerde que también, como dice el libro de Apocalipsis, se está levantando la ramera, la gran ramera, que son todos aquellos que están apostatando de la fe. Y ahí están no solamente católicos, islamistas, budistas, evangélicos también desviados, judaizantes también. Porque nosotros no predicamos religión, hermano, nosotros estamos predicando el camino. Y Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay congregaciones, ¿no?, que la gente dice, a veces uno no sabe cómo hablarle porque tiene miedo de ser malinterpretado, ¿no? Pues dice, no, qué fabulosa música. Justamente ayer estábamos hablando de un hermano, cuando usted comienza a analizar ciertos grupos musicales dentro del cristianismo, se le paran los pelos de punta. Y para alguien como yo, que estuve también involucrado en la música del mundo, que usted me venga a decir a mí que la música, entre paréntesis, entre comillas, heavy metalera cristiana es del Señor, vaya con ese cuento a otro lugar. Si usted me dice que ha sentido la presencia del Señor con esa música, me parece que usted está bajo un espíritu de hechizo y de fascinación. Porque el Señor nos ha dejado normas, como ya hemos enseñado, cómo vestir, cómo comer, cómo cantar, cómo adorar al Señor. Está todo eso en la Torah revelado. Simplemente lo tenemos que ejecutar, porque el Señor ya nos reveló cómo nosotros tenemos que manejarnos acá en la tierra. Pero el diablo también tiene sus decretos. El diablo también tiene sus leyes, que son anti-Torah, que son en contra de la palabra del Señor, y que las está esparciendo en el mundo y que las está esparciendo dentro de las congregaciones. Y hoy hay un espíritu, lastimosamente, de brujería, de hechicería dentro de las congregaciones por todo lo que venimos mencionando, como Saúl, por rebelión a la palabra, por predicar un evangelio diferente, por establecer leyes que al Señor no le agrada, modas que al Señor no le agrada. El hombre es el que dice, no, esto le agrada al Señor, pero en realidad no es así. Tenemos que chequear todo por medio de la palabra del Señor. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, esto tanto en la carne como a nivel espiritual. Gálatas 5:20 habla de idolatría y acá viene hechicerías. Estas cosas nosotros tenemos que reprender y aún en nuestra carne tenemos que crucificar esa obra de la carne que nos enseñó el mundo, el príncipe de las tinieblas. Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, obviamente compartir doctrinas, enseñanzas demoníacas. Todo esto lo tenemos que sacar de nuestra vida para no confundirnos, para no distorsionar la verdadera revelación del Señor. Sigamos, vamos de acá al punto número 8, que está muy relacionado a lo que ya venimos hablando, pero lo vamos a titular de otra manera: el espíritu de mentira y de engaño. Y para esto le voy a solicitar, obviamente, un buen tiempo de paciencia, porque
estoy eligiendo bajo la guía del Señor un capítulo muy extenso, que pocas veces se lee, pero que nos va a estar ilustrando muy bien cómo se mueve el espíritu de mentira y de engaño. Nos vamos a al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1. ¿Cuántos han leído alguna vez esta historia de Micaías, que era un profeta que profetizaba la derrota del rey Acab, del rey de Israel, que era un rey perverso? Usted recuerda, justamente recién veníamos hablando del yugo desigual. ¿Qué pasó con Acab? Se casó con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una hechicera. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuánto disturbio trajo esto sobre el reino de Israel en aquellos días? Que por orden del Señor el profeta Elías oró y trajo la disciplina y el castigo sobre todo el reino de Israel, que 3 años y medio no llovió y hubo una gran sequía y por lo tanto también hubo un gran hambre. Entre tantas maldades que cometió Acab y Jezabel, que perseguían a los profetas del Señor, que por la fuerza usurpaban tierra privada que no les pertenecía. No sé si esto le dice algo, ¿no? Como está pasando hoy en día, sobre todo en Argentina y en el mundo. Ya pasó hace miles de años atrás en la tierra de Israel. ¿Y todo por qué? Porque el rey Acab no obedeció la Torá, no obedeció el mandato del Señor de casarse con una persona espiritual que amara con todo su corazón al Dios de Israel. Segunda Crónicas 18:1. Vamos a ver más adelante que Acab era pariente de Josafat, el rey de Judá del sur. Segunda Crónicas 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, ¿no? Se casaron entre los hijos de ambos y por esa razón hubo un parentesco que va a traer algunos inconvenientes. Verso 2. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, ¿no? Josafat se va para Samaria, para el reino del norte, por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió, ¿no?, el espíritu de fascinación, que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? No había ninguna orden, obviamente, del Señor para esta batalla. Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí vemos entonces al rey Acab con esta obstinación, ¿verdad? Y lo convence a Josafat. Josafat tenía algo de temor del Señor y entonces dice: bueno, busquemos un profeta. Busquemos un profeta que nos diga si tenemos que ir, si no tenemos que ir, si esto está bien o está mal. Lo que hoy para nosotros sería obviamente la presencia del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Ahora, amigo hermano, el hecho que nosotros tengamos una familia, que tengamos un parentesco, sobre este punto quiero detenerme un instante, hermano. No todos tienen el mismo sentir, no todos tienen el mismo crecimiento espiritual, no todos lastimosamente piensan de la misma manera. Debería ser, claro que sí. Deberíamos todos pensar una misma cosa y tener un sentir en Yeshua. Hermano, mucho cuidado con este tema del parentesco. Lo digo con mucho respeto. Me tiene sin cuidado si mi mamá, si mi papá, si el tío, si la tía, si mi sobrino, si mi sobrina. Sin cuidado, hermano. Lo único que quiero es respetar las normas del Señor. Esto no significa que voy a odiar a mi parentela, pero si mi sobrino, mi sobrina, mi cuñado, mi cuñada se están queriendo desviar del camino del Señor, obviamente que los voy a reprender o me voy a apartar de ellos. No es cuestión de que porque, bueno, es mi cuate, somos todos parientes, ¿verdad? Decidamos nosotros. No, que decida el Señor. Que el Señor decida qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Segunda Crónica 18:4. Interesante este capítulo, lo vamos a leer completo, mi querido hermano. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Bueno, menos mal. Y por eso el Señor lo va a salvar a Josafat más adelante. Más allá de que se enrieda con Acab, lo va a salvar porque había temor.
El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El verdadero rey que gobernaba en Israel, si era un verdadero rey, iba a tener la delicadeza, obviamente, de consultar al Dios de Israel. Verso 5, entonces el rey de Israel, que era Acab, reunió 400 profetas. ¿Quiénes eran esos profetas? No eran profetas del Señor. Acuérdense que estaba casado con Jezabel, la bruja, la hechicera. 400 profetas que adoraban a otro Dios que no era el Dios verdadero. Y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey, no los falsos profetas. ¿Cuántas falsas profecías? Mire, nosotros no hemos buscado, estamos muy contentos con mi esposa, siempre pongo este ejemplo. Bueno, si el Señor quiere otorgarnos un hijo, lo tendremos, no lo tenemos por el momento. Hace muchos años, en una reunión donde yo no predicaba, nos fuimos a un seminario, alguien profetizó, en 3 meses tu esposa va a quedar embarazada, estamos esperando. ¿Y cuántas profecías, cuántas barbaridades, de gente que está orando? Me comentaba alguna vez de una mujer casada, el predicador no sabía, dice, no, ya viene tu príncipe azul, si ya estaba casada. Entonces, mi hermano, hoy se mueve un espíritu de hechicería, de fascinación, se ha levantado, dice la Escritura, en los últimos tiempos, los falsos profetas. Los falsos profetas le dicen, sube. Versículo 6, pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta, pero de Yahweh? No le convenció mucho esa profecía que traían los 400, para que por medio de él preguntemos. Josafat tenía, obviamente, ese temor del Señor. Verso 7, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Yahweh, el Dios de Israel, mas yo le aborrezco. ¿Por qué le aborrecía el rey de Israel acá? Recuerda que el reino de Israel estaba dividido en 2, ¿no? Porque no le decía lo que él quería escuchar. Por eso le digo que hay muchas congregaciones, no solamente que traen profecía falsa, sino que el discurso de ellos, el evangelio de ellos es un evangelio falso, un evangelio de fascinación, ¿verdad? Todo el tiempo profetizando supuestamente cosas maravillosas que no se van a cumplir, simplemente endulzando el oído de los oyentes, como Pablo dice en la carta que escribe a Timoteo, que en el último tiempo muchos tendrán comezón de oír y amontonarán para sí mismos falsos profetas. Usted se congrega en la congregación que a usted le agrada en la carne, porque no quiere ser reprendido, que nadie le reprenda su adulterio, que nadie le reprenda su estafa, que nadie le reprenda su mal carácter. Usted quiere ser el super santo en un lugar donde nadie lo descubra. Y hay muchas cuevas de ladrones donde usted se puede esconder si quiere. Y por eso que muchos salen corriendo cuando se encuentran con una congregación, un siervo que comienza a proclamar la verdad, ya se incomodan, comienzan a moverse en la silla de la congregación, ya no les agrada porque se le está tocando su orgullo, su soberbia. Era lo que le pasaba a Acab. Mas yo le aborrezco, 2 Crónicas 18:7, porque nunca me profetiza según él cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imlá, y respondió Josafat, no hable así al rey. No, Josafat le amonesta al rey Acab, no hable de esta manera. Entonces, hermanos, yo no sé de dónde usted viene, cuáles son sus orígenes, sus raíces, a qué usted se acostumbró, a que todo el día le acaricien el oído y le digan lo tan bueno que es cuando la Escritura dice que somos todos pecadores y que muchas veces, lastimosamente, estamos más en la carne que en el espíritu. Versículo 8, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imlá. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaaná, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Yahweh, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. La batalla iba a ser contra los sirios. Y utilizan falsamente el nombre de Yahweh, diciendo, Yahweh ha dicho tal cosa, los 400 profetas. Yahweh no estaba hablando por medio de ellos.
Pero ellos habían plantado todo el espectáculo, ¿no? Como hacen muchos hoy en día dentro de las congregaciones evangélicas cristianas también. El gran espectáculo, el gran show. Pero hermano, ¿por qué no se dedica a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra? Como dice la Escritura, habla los siervos del Señor, meditarás en ella también de día y de noche y todo te saldrá bien. No hable en la carne, no hable en sus emociones. ¿Cuántas congregaciones, cuántos falsos profetas, cuántos falsos pastores? Segunda de Crónicas 18:11, de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Yahweh la entregará en mano del rey. ¡Qué terrible! Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Lo querían convencer al verdadero profeta de seguir el mismo discurso de los otros 400 falsos profetas. Mira, hermano, nunca lo permití ni lo voy a permitir. Ore por nosotros, por favor. No permito que nadie me diga lo que voy a predicar o lo que tengo que decir. Que sea el Espíritu Santo, siempre nos encomendamos a Él y sobre todo a la buena exposición de su palabra. ¿Cuántos te llaman para predicar? Pero te dicen, esto no diga, aquello no diga, no toques el pecado del adulterio, la fornicación, no toques la soberbia, no toques este pecado. No, hermano, entonces, ¿a qué nos estamos dedicando entonces? Si el trabajo que el Señor nos ha dado es un trabajo de exhortación, de amonestación, no para destruirlo, sino al contrario, para el bien suyo, para el bien nuestro. Dios quiera que algún día lo podamos entender correctamente. Segunda Crónicas 18:13 dijo Micaías, vive Yahweh, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Este es un profeta que se planta. Verso 14, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, y acá lo dice de una manera irónica, no vaya a creer que el profeta, porque este es un verdadero profeta. Pero bajo la guía del Espíritu del Señor, yo entiendo que en este pasaje se lo dice, me imagino si estuviera en ese lugar, se lo dice hasta irónicamente. Subid y serán prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el versículo 15 dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Yahweh que no me hables sino la verdad? O sea, el rey, cuando usted lee el contexto, se da cuenta de la situación. El rey sabe que eso no es palabra del Señor. Y entonces ahí va a aprovechar Micaías para decirle nuevamente cuál es la verdadera revelación del Señor. Verso dice, entonces Micaías dijo, ahí arremetió con la profecía verdadera del Señor. He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Wow, ya no le gustó más nada acá de eso. Los otros profetas gritaban, no sube, vas a vencer a los sirios, la victoria está de tu lado. Y acá aparece Micaías y dice todo Israel. No habla tanto de Josafat, del reino del sur, que el Señor lo va a preservar por misericordia, porque Josafat tenía ese temor al Señor, sino que dice el reino de Israel va a ser derramado como oveja sin pastor, porque verdaderamente el rey Acab era un rey carnal, era un rey que no sabía apacentar a su rebaño. Y dijo Yahweh, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino el mal? Se enojó. Traslademos esto a muchos aspectos de nuestra vida, como estaba citando hace algunos minutos atrás. Hermanos, si el Señor te dice que esa jovencita no es para tu vida, ¿para qué seguís porfiando? Si el Señor te dice que ese jovencito no es para tu vida, no es lo que el Señor tiene para contigo, ¿por qué seguís porfiando? Si el Señor te dice que no sigas esa carrera, ¿para qué seguís porfiando? ¿Qué queremos escuchar, queridos hermanos? ¿Profecía del Señor o profecía del diablo? Decida usted, porque yo no voy a decidir por usted. ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Y a mí no me afecta, hermano, porque el Señor me ha fortalecido y dice, oh no, qué duro, cómo predica la exhortación. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? Decídase.
Si quiere seguir escuchando falsa profecía, está repleto, vaya a un montón de congregaciones, las va a encontrar. Y después se va a sacar unos cuantos chichones en la cabeza por seguir las falsas profecías. Pero si sigue la profecía del Señor, la profecía que edifica, entonces usted va a tener una vida plena, una vida bendecida. Tremendo este capítulo que estamos leyendo. Dice 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 18. Entonces él dijo: oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahweh. Recuerde que los espíritus, tanto buenos como caídos, todo está supeditado bajo el control del Señor. Y salió un espíritu. Cuando dice espíritu de Yahweh, no necesariamente está diciendo que era un espíritu o un ser que estaba en obediencia al Eterno en ese momento, sino que está hablando de un espíritu ministrador ya caído, y ellos siempre están dispuestos, obviamente. Están ahí al acecho para inducir. Dice: yo le induciré, 2 de Crónicas 18:20. Y el Eterno le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Quiero aclarar un poco este pasaje, hermano. Uno puede llegar a pensar: uy, qué malo que es el Eterno. No, hermano, tiene que buscar todo el contexto bíblico. Cuando tenga tiempo, luego de esta predicación, puede ir al libro de Tesalonicenses, donde dice que porque la gente no amó la verdad, el Eterno los entregó a un espíritu de engaño. Por eso es importante conocer todo el contexto, porque el Padre no tienta a nadie. En realidad, mi hermano, este espíritu vino porque Acab se apartó de la verdad, no quería la verdad, no quería escuchar la verdad, y entonces, mi hermano, era una tierra bien propicia para que ya un espíritu maligno, un espíritu de engaño, de mentira, lo sedujera para su propia destrucción. ¿Y a qué vamos con todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermano? El día que usted y yo nos cansemos de la verdad, estaremos expuestos a esos espíritus de engaño, que de hecho siempre están procurando atacarnos y entrar de muchas maneras, pero si nosotros estamos cimentados en la verdad del Señor, no van a entrar. Pero el día que nos cansemos de la verdad, usted va a ser engañado. El día que rechacemos la verdad, entonces entrará el engaño. O abrazamos la verdad y el engaño se va, o abrazamos el engaño y la verdad se va. Y eso lo vimos la clase pasada cuando hablamos de Saúl. El espíritu del Señor se apartó de él e inmediatamente entró un espíritu de locura, porque él desechó la palabra del Señor, él desechó las ordenanzas del Señor. Sigamos viendo 2 de Crónicas 18, entonces, versículo 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Yahweh para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirle: el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel, al profeta verdadero, y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Obviamente que Acab no iba a volver. Acab no iba a regresar. Mire lo que le dice el profeta mientras se lo van llevando. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Yahweh no ha hablado por mí. Dijo además: oíd pueblos todos. Acab no va a volver. Micaías es verdadero profeta del Señor. El rey Acab va a morir por ser idólatra, pagano, hechicero, rebelde, desobediente, siempre a la palabra del Señor. Versículo 28 dice: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá. Recuerda que ellos estaban emparentados, sus hijos se habían casado entre ellos. Y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré. Este era un pícaro, pero no le salió, El rey Acab, por cualquier cosa, a ver si se cumple la profecía de Micaías, él dice: yo me voy a disfrazar.
O sea, que no vean en la guerra las vestiduras reales, y entonces lo iba a dejar supuestamente más expuesto a Josafat, al rey de Judá, que tenía ese temor al Señor, él todavía. Yo me disfrazaré. Hermano, ¿qué rey verdadero se disfraza? Un rey que va a pelear, va con las vestiduras reales, en la cabeza de una nación, como era David. David, cuando salía a pelear las batallas, todo el mundo lo podía ver. Ahí va el rey David, el rey de Israel. Él se disfraza, es un cobarde, es un manipulador. Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales, le dice a Josafat. O sea, para que los flecheros lo estén flechando a él en primer lugar. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo: no peleen con el chico ni con el grande, sino solo con el rey de Israel. Solo con el rey de Israel. O sea, el comandante sirio buscaba en primer lugar eliminar la cabeza del reino del norte, Acab, que estaba disfrazado. Verso 31, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó. Ahí vemos el temor del rey del sur, del rey de Judá, que se había metido en esto por haber sido seducido por el rey Acab. Se enredó en una situación por la parentela. Eso es lo que veníamos hablando. Fíjese todo lo que te causa una relación de parentesco cuando no está la dirección del Espíritu Santo. Hermano, vuelvo a repetir, amamos a la familia, pero mi hermano, a la carne la crucificamos. No, tengo una propuesta buenísima, será de Dios. Vamos a hacer tal negocio, ¿será de Dios? ¿Será como Dios quiere? El rey Acab necesitaba la ayuda de Josafat, pero Micaías le había dicho: vuelvan a sus casas. Esto no proviene de Dios. No es tiempo de entrar en esa batalla, porque por otro lado el Señor no iba a respaldar al rey Acab, porque el rey Acab siempre le dio la espalda al Todopoderoso. Y Josafat, por esa relación familiar, se le ocurrió ir a visitarlo al rey Acab, y el rey Acab aprovechó y dijo: vamos a usar las fuerzas de los que están en el reino del sur. Y Josafat sucumbió y entró en la batalla, pero el Señor lo guardó, porque dice acá que él clamó, verso 31, y el Señor lo ayudó y los apartó Dios de él, porque lo estaban persiguiendo los sirios a él. ¿Por qué? Porque él estaba con sus vestiduras reales. Qué lindo, hermano. ¿A quién respalda? ¿A los que están disfrazados? ¿O a los que tienen las vestiduras reales, que a pesar de sus errores se humillan y claman delante del Señor, y el Señor los libra? Querido hermano y hermana, si es que eres hermano y hermana, te digo con toda autoridad: si estás disfrazado, perderás esta batalla. Si estás disfrazado, perderás esta batalla. Y aprovechamos ya que estamos orando y ayunando, inclusive para anular los decretos de las tinieblas, con esta fiesta satánica de Halloween, que el Señor la reprenda, donde muchas congregaciones, para colmo, entran en estas cosas. O en la fiesta de carnaval, el disfraz no es algo que venga de parte del Señor. El Señor quiere que nosotros, mi hermano, nos manifestemos con la verdadera identidad que tenemos en Yeshua el Mesías. ¿Cómo termina esta historia? Ya estamos a punto de ver cómo termina esta historia. Dice, verso 32, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, que no era Acab, desistieron de acosarle al rey Josafat. Fíjese cómo el Señor mueve su mano poderosa. Clama a mí y yo te responderé. Se dieron cuenta que no era Acab, entonces se alejaron de él. Y en ese momento dice el versículo 33, mas disparando uno hacia la aventura, ¿no? Supuestamente a la aventura, pero el Señor está en control, recuerde, absolutamente de todas las cosas. Mas disparando uno el arco a la aventura, ¿hirió a quién? Al que tenían que herir, al rey de Israel, Acab, el perverso. Déjame decirle, esto no es casualidad. El Señor señorea, el Señor gobierna, el Señor reina. Yahweh reina sobre toda la tierra. Yahweh reina en toda situación y en toda circunstancia.
Y entonces alguien lanzó la flecha a la aventura, hirió al rey de Israel entre las yunturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol, tal cual se lo había profetizado el profeta que él tanto aborrecía. Segunda carta de Tesalonicenses, que recién le mencioné. Vamos para allá. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Creo que en este libro se resume categóricamente y claramente lo que hemos leído tan extensamente en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Acá te lo dice clarito, querido hermano y hermana: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermano, como siervo del Señor y la autoridad de la palabra te dice, nos dice a cada uno de nosotros, te conviene sujetarte, someterte a los mandamientos del Señor, o te va a ir muy mal, o nos va a ir muy mal. Con todo engaño, acá fue terriblemente engañado por esos 400 profetas que le decían: sube, está todo bien, vas a salir victorioso. No, terminó muerto conforme a la verdadera profecía del Señor. ¿Por qué? Porque también Acab ya venía colmando la paciencia del Señor, y el Eterno dijo: hasta acá llegaste. Esto es algo que también tenemos que aprender, mi querido hermano. No podemos seguir toda nuestra vida siempre haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. Parecemos como Sansón. No, saldré de vuelta hasta que no salí nunca más. Lo vengo diciendo en todos los lugares donde estoy predicando, hermano. Ya estamos cerca a la puerta de la venida del Señor y seguimos jorobando todavía. Es muy triste ver la situación en muchos lugares, hermano. En el discernimiento del Espíritu están ahí deshojando la margarita, que sí, que no, que quiero, que no quiero, que te amo, que ya no te amo, que ahora me vuelvo a Egipto, que me vuelvo al mundo. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, crucifiquemos ese carácter. No, es muy fuerte, es muy exhortativo. No, mira lo que me dijo. No, mira lo que te dijo la palabra del Señor. Por esto Dios le envía, vamos a traducirlo mejor, permite, como dice acá en la Escritura, un poder engañoso que estaba sobre la vida de esos falsos profetas y sobre el líder de ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas, hermano, y esto es algo que uno ha tenido que aprender en la vida ministerial. Quieren agradar a toda la gente. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 1? Si agradara a los hombres no sería verdaderamente siervo del Señor. Pero muchos quieren ser falsos profetas porque quieren agradar. Hay una platita por acá, hay una platita por allá, hay un regalo por acá. Lléveselos todos. Yo el regalo, mi hermano, que anhelo es poder llegar a la patria celestial. Entonces, hermano, lastimosamente hay obreros que no están cimentados en la palabra del Señor y se venden. Le dice el libro de Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por esto el Eterno permite un poder engañoso, un poder de seducción, para que crean la mentira. Lo permite, ¿por qué? Porque el Señor evalúa toda la situación y dice: bueno, ahora voy a hacer juicio. Entonces, hermano, que esto nos sirva de lección. Habla a los creyentes tibios que están claudicando entre dos pensamientos. Mi hermano, en cualquier momento se cierra la puerta. No es que usted puede estar tirando y aflojando, que él tira y él afloje. No, o cree la verdad o suelta la verdad, y entonces se va a perder. Hay gente que tiene 3, 5, 7, como siempre digo, 10 años. ¿Cuándo va a obedecer a la verdad? Como leíamos en Gálatas capítulo 3. ¿Quién le fascinó para no seguir obedeciendo a la verdad? Dice Pablo en el libro de Gálatas. Segunda carta de Tesalonicenses que estamos leyendo, capítulo 2, versículo 12. Tenemos unos minutos más, vamos a ir hasta las menos cuarto seguro. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Creo que este capítulo habla muy claramente, hermano.
El Señor no se va con vueltas acá, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si no te gusta la verdad es porque verdaderamente te gusta el pecado. Si no te gusta la verdad porque verdaderamente te estás complaciendo en el pecado y por eso te molesta la verdad que el Señor está poniendo por delante de cada uno de nosotros. Un espíritu más o dos que quiero ver. Número 9, el espíritu de sueño profundo. El espíritu de sueño profundo. Isaías capítulo 29, versículo 9. Isaías capítulo 29, versículo 9. Vamos a ver lo que declara la palabra del Señor. El espíritu de sueño profundo. Y de verdad, hermano, yo veo a muchos roncando mientras uno predica. Aparte de alguno que por ahí no se duerme, pero está en un sueño en su mente. Salió del culto, ¿qué dijo el pastor? No me acuerdo. ¿Qué habló el Señor? No me acuerdo. A la hora ya pierde el mensaje de la palabra, tal vez le dura un poco más, la semana, no me acuerdo. Sueño profundo, ¿por qué? Porque están enredados con las cosas del mundo, como el Señor me viene dando en el último tiempo, y vengo hablando, mi hermano, el pueblo del Señor, enredado en los entretenimientos. Entonces, hermano, el diablo te roba la semilla de la palabra del Señor. Isaías 29:9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó, ahí podemos poner también permitió, sobre ustedes espíritu de sueño. O sea, cuando el Señor permite un espíritu de engaño, un espíritu de sueño, es porque el Señor ya ejecutó el juicio. El Señor se cansó de que algunos de nosotros ya nos estemos burlando de Él tantas veces, y entonces la misericordia del Señor es muy grande, pero tiene un límite, por cierto. Dice Isaías 29:10, derramó, permitió sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué significa esto? Que ellos ya no podían ver, ya no podían comprender la voz del Señor. ¿Por qué? Porque la rechazaron tantas veces que su corazón se endureció. Permítame decirle algo, mi querido hermano. Cuando usted tiene un corazón humilde, humillado, arregla las cuentas con el Señor, se le va a abrir el entendimiento, como pasó con la vida de Pablo. Mire, Pablo, que perseguía a los creyentes, que era tan malvado, que perseguía hasta la misma muerte a los creyentes. Cuando él se entregó al Señor, se le abrieron las escrituras, se le abrió el entendimiento. Es uno de los apóstoles más agraciados a la hora de explicarnos tantas temáticas de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si usted está 3, 4, 5, 6, 7, 8 años en una congregación y todavía sigue pecando, yo me pregunto si se le hizo la luz. La luz vino, pero seguramente se rechazó. Y por eso entró en un espíritu de sueño, de relajamiento. Como dice la Escritura, cuando habla una de las congregaciones de Apocalipsis, ¿verdad? Por cuanto eres tibio te vomitaré. Mi hermano, tengo la plena certeza, conforme a la palabra del Señor, que el Señor se quiere revelar a tu vida, que el Señor te quiere dar luz, que el Señor te quiere dar entendimiento. Si no lo tienes, no tienes que mirar o echar culpa a la gente que te rodea. Tiene que ser algo muy particular, muy personal de tu propia vida. Hay una atadura que hay que romper. Verso 11, y os será toda visión como palabras de libro sellado. Hasta la cosa más simple no la va a entender. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de sueño, de rebelión en esa persona, el cual si dieren al que sabe leer y le dijere lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Pero hermano, tenemos que entender que en este tiempo el Señor no quiere más que las cosas estén selladas. El Señor quiere darnos entendimiento de todo eso, y es posible por medio de tener en nosotros al Espíritu Santo, que nos va a enseñar todas las cosas. Verso 12, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
El problema no es que si sé leer o no sé leer, porque el Señor a mucha gente que no sabe leer se le ha revelado magistralmente. Aún la Escritura, cuando habla de los apóstoles, de Pedro y de Juan, los fariseos se daban cuenta, dice la Escritura, que eran hombres sin letra y sin embargo tenían una autoridad y un conocimiento en aquel momento que habían recibido de parte de Yeshua. Pero acá dice el profeta: este pueblo se acerca a mí con su boca nada más, con sus labios, con apariencia, con hipocresía, mas su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Acá vuelvo a la carga, hermano, con toda la fuerza. Creo que el Señor nos unge para este trabajo. He pasado muchas situaciones y puedo hablar tranquilamente de esto porque el Señor quiere que hable de esto también. Hermano, nos tiene sin cuidado los mandamientos de los hombres. Sin cuidado, pero parece que para muchos es muy importante. Lo que dice aquel hombre, aquella constitución de esa denominación, si no está de acuerdo con la palabra del Señor, al tacho de basura. Al tacho de basura. Hay gente que le teme más a un hombre, a un predicador, a una institución que a la mismísima revelación del Señor. Por favor, queridos hermanos. Por favor. Nosotros seguimos a Yeshua, el Mesías. No seguimos a ningún hombre porque no hay ningún hombre que nos pueda salvar. No hay ninguna institución que nos pueda salvar. Acá vemos el espíritu de sueño profundo. Y hablo si hay por esas cosas algún predicador todavía no muy convertido, que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Tal vez el Señor pueda usarnos para que se arrepienta. Dejen de asustar a las almas. Dejen de asustar a las almas, que si te vas de acá, te vas al infierno. Si me voy del Señor, me voy a ir al infierno. Si abandono la palabra del Señor, me voy a ir al infierno. Si me suelto del Espíritu Santo, me voy a ir al infierno, mi hermano. Dejemos de asustar. Nuestro deber es llevar a las almas al redil del Señor. El pastor de los pastores es Yeshua. El gran sumo sacerdote es Yeshua, el Mesías. Nosotros simplemente somos mayordomos. ¿Nos tiene que respetar? Por supuesto que sí, siempre y cuando nosotros estemos manteniéndonos en la verdad. ¿Qué dice acá el Señor? Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Pero hermano, ¿sabes cuánto en mi vida, cuántos mandamientos de hombre he escuchado que me han hecho tanto daño, me han confundido? Yo quiero escuchar la voz del Señor. Juan 10 dice: mis ovejas oyen la voz mía y me siguen, punto y aparte. Yo no estoy en ningún momento pretendiendo fundar algo nuevo, no, soy un transmisor. Soy un comunicador que mientras comunique lo que el Señor dejó en su palabra en una forma correcta, bienvenido sea. Pero no para seguirme ustedes a mí, ustedes tienen que seguir al Señor. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ayudar a la gente con el Espíritu del Señor que está en nosotros a encontrar el único camino de regreso a casa, a la casa de nuestro Padre celestial. Bien, mi hermano, por hoy creo que es suficiente. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta acá, vamos a estar orando. Recién nos volvemos a encontrar el próximo jueves. No creo que este domingo pueda estar con ustedes por el momento, pero el próximo jueves, con la ayuda del Señor, en el mismo horario, seguiremos adelante con esta temática. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Yeshua. Que esta palabra sea atesorada, esta palabra sea bien guardada en nuestros corazones, podamos seguir escudriñando, podamos seguir rumiando tu palabra y podamos seguir escapando de los lazos del cazador, seguir escapando, Señor, de los demonios de engaño, de los espíritus de mentira, Señor, de este sueño profundo, Señor, que el diablo quiere lanzar sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, y que obviamente, como hemos leído, tú vas a permitir, si nosotros nos seguimos endureciendo, si nosotros seguimos eligiendo otra cosa, tú lo vas a permitir. Pero el anhelo tuyo, mi Señor, tu perfecta, Señor, buena y agradable voluntad es que nosotros estemos completamente llenos de tu verdad y que esa verdad nos haga completamente libres en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la mente, en la voluntad, en las emociones, en el nombre poderoso de Yeshua.
En el nombre poderoso de Yeshua, regresa a casa, querido predicador, siervo del Señor, hermano, hermana. Regresa a casa por medio del arrepentimiento en el nombre de Yeshua. Renuncia al falso evangelio, renuncia al engaño, a la mentira, renuncia a ese disfraz, deja de disfrazarte de cristiano, de evangélico, de judío, de lo que sea, y conviértete en un verdadero hijo de Dios. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, queremos estar del lado de tu verdad en todo tiempo y en todo momento, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Lejos de nosotros predicar un mandamiento de hombre. Lejos de nosotros predicar doctrina de demonios. En el nombre poderoso de Yeshua, salgan fuera esos espíritus de las congregaciones y de aquellos que han aprendido mal o de aquellos que tienen una mala intención en su corazón. Sean libres en esta hora y reciban la verdadera gracia. Reciban el verdadero espíritu del Señor para ser conducidos a esa verdad maravillosa que el Señor nos estará revelando. Aleluya, te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre precioso de Yeshua, y decimos todos juntos, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad con la ayuda del Señor. Shalom, shalom, la paz del Señor.